Bien, entonces para finalizar esta semana de trabajo, revisemos estos ejercicios. ¿Sí? El primero nos dice, para una señal I de t igual a I max seno de omega t, que circula por un inductor, ¿cómo es la forma de onda del voltaje inducido? Bueno, entonces para este primer problema, pues tenemos que tener en cuenta la ley de Faraday, ¿sí? Y el procedimiento es este, ¿sí? Tenemos en primer lugar la señal, ¿sí? Va a ser I max seno de omega t. Esta señal es la que aparece acá en azul, ¿sí? Este es I de t. Muy bien. Y nos interesa encontrar el voltaje inducido. Entonces es muy sencillo porque si nosotros tenemos la forma de onda de la corriente, podemos encontrar la del voltaje inducido en el inductor a través de la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos esta derivada, ¿sí? Tendríamos que derivar sobre la señal de corriente y esta omega, ¿sí? Va a salir por regla de la cadena como fuera de la derivada y nos queda L por omega y max, y la derivada del seno pues sabemos que es coseno, entonces queda L por omega y max coseno de omega t. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos una gráfica de esto, ¿sí? Como no tenemos los valores de L ni de omega, pues voy a suponer en este caso que el voltaje inducido tiene esta amplitud Vmax, que sería esto, ¿sí? ¿Listo? Entonces, miren que como esta señal es coseno, ¿sí? Va a tener un desfase con respecto a la señal de corriente, ¿sí? Entonces, aquí sacamos una de las conclusiones más importantes que nos va a servir cuando analicemos circuitos de corriente alterna, ¿sí? Y es que la corriente en el inductor se atrasa. Se atrasa con respecto al voltaje, ¿sí? La corriente se atrasa. ¿Y por qué se atrasa? Si nosotros, por ejemplo, notamos esta primera pendiente positiva, ¿sí? Y esta otra pendiente de acá, ¿sí? Si esto es tiempo, vemos cómo primero sale el voltaje y luego sale la corriente. Entonces, por eso decimos que en un inductor, ¿sí? La corriente en el inductor se atrasa, ¿sí? Se atrasa con respecto al voltaje. Bien, primer problema. Ahora miremos el segundo problema. Nos dicen, determine la inductancia de la bobina con núcleo de aire de la figura. Aquí está una bobina, ¿cierto? Tenemos la longitud, tenemos el diámetro y sabemos que le hemos dado 100 vueltas, ¿sí? Y luego nos dice, analice qué ocurre con la inductancia cuando se inserta un núcleo de hierro de 2000, ¿cierto? Con musu R de 2000. Bien, entonces, para este ejercicio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿cierto? Planteamos la situación inicial. Aquí está con mu sub 0. Entonces, para este caso, la permeabilidad va a ser mu sub R por mu sub 0. En el caso del aire, este mu sub R es 1. Entonces, simplemente sería mu igual a mu sub 0. El área sería entonces esta sección transversal que estoy pintando aquí, ¿sí? Y sería el área de este círculo, ¿cierto? Entonces, para calcular esa área, ya como ya tenemos el diámetro, usamos pi por el radio al cuadrado, por eso aquí hay que dividir entre 2, ¿sí? Y al aplicar estas operaciones llego a este resultado, 12.57 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Cuando ya quiero encontrar la inductancia, entonces aplicamos la fórmula del solenoide, ¿sí? Reemplazamos los valores allí y sabemos que todo esto tiene que dar en henries o en henrios. Y L sub 0 va a tener este valor. Lo voy a llamar L sub 0 porque es debido al aire, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí nos dice qué pasa cuando insertamos el material, ¿sí? Entonces, eso lo he colocado en esta parte. Ustedes ven, es la misma geometría, pero en el medio ya hay un material de hierro, ¿sí? Entonces, este material nos dice aquí que trae una mu sub R de 2000, ¿sí? Ya vamos a ver cuando miremos la parte de transformadores cómo podemos determinar experimentalmente este valor, ¿sí? Pero por lo pronto
asumámoslo como cierto, ¿sí? Que lo podemos subir a 2000. Entonces, si nosotros analizamos la fórmula, ¿sí? Esta L sub 0 vendría siendo con respecto al aire, ¿sí? Y nosotros sabemos que de forma general L es igual a n cuadrado mu por A sobre L, ¿sí? En este caso mu nos dio mu sub 0, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta que es ya otro material, entonces tenemos que cambiar a mu sub R por mu sub 0 por A, ¿sí? Y entonces, como para el cálculo para n cuadrado mu sub 0, ¿sí? A sobre L, ese ya lo hicimos. Entonces simplemente la inductancia se va a multiplicar 2000 veces de la que tenemos, ¿sí? Porque ya es lo que teníamos antes por mu sub R, que son 2000, ¿sí? Entonces ya L se incrementa a 3.16 milifaradios, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta al ejercicio, ¿sí? Finalmente, ya para terminar esta sesión, entonces, eh, por ejemplo, miremos qué pasa cuando hay una corriente, una corriente de C, por ejemplo. En este caso, estamos simulando un voltaje de 10 voltios. Ustedes ven aquí que se genera una corriente, ¿cierto? Esa corriente me genera a mí una magnetización alrededor del conductor, ¿sí? Y este es como un sensor de ese campo que se genera, ¿sí? Entonces vemos aquí que se genera un campo. Sin embargo, el tema es que aquí el voltaje inducido va a ser cero, ¿sí? Porque en este caso de la batería, ¿sí? La corriente es constante, ¿sí? Estamos dando un voltaje constante, la corriente va a ser constante, ¿sí? Entonces no tenemos esa variación. Pero cuando ya pasamos a la parte alterna, ¿sí? Miren que si yo incremento, por ejemplo, la amplitud, ¿sí? Entonces, cuando yo hago estas variaciones, miren cómo va cambiándome el campo magnético, ¿sí? Porque la fórmula nos resultó con el voltaje inducido con esta expresión, ¿sí? Entonces, miren que al incrementar el Imax, ¿sí? Nos va a aumentar también el voltaje inducido, ¿sí? Y por ende la magnetización de este elemento. Y cuando incrementamos la frecuencia, miren que también vamos a cambiar la intensidad de forma más rápida, ¿sí? El voltaje inducido va a tener una oscilación más rápida, ¿sí? Entonces, todos estos valores, miren que contribuyen mucho a la variación que vamos a obtener y a cómo este elemento está generando alrededor de sí un campo magnético, ¿sí? Aquí, a través de este modelo, podemos ver cómo es el voltaje inducido, ¿sí? Y entender un poco mejor cómo esto se está magnetizando. Bien, entonces con esto finalizamos esta semana de trabajo, ¿sí? Espero que revisen los videos, ¿sí? Que desarrollen los ejercicios con los ayudantes y se preparen bien para la evaluación.